tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoné. Antes del cambio de gobierno, antes de que el señor Gerí asumiera la presidencia como presidente del legislativo, a pesar de todos los problemas que ha enfrentado el Perú durante la transición de la señora Dina Boluarte, se fue construyendo una política de Estado que se expresaba en la decisión de modernizar y equipar a nuestras Fuerzas Armadas para garantizar la paz. Más o menos el consenso, exceptuando los sectores de izquierda que suelen oponerse, los sectores de izquierda no quieren Fuerzas Armadas, no quieren fuerzas de seguridad, porque para ellos el Estado de Derecho puede sobrevivir sin Fuerzas Armadas, sin fuerzas de seguridad. De esta manera, como convocan sus constituyentes en toda la región. Bueno, decíamos que se iba construyendo una política de Estado. Y sucedieron algunos hechos muy interesantes que reafirmaron esto. Por ejemplo, el señor Petro armó un conflicto artificial con el Perú. Y si no continuó, porque más o menos la decisión, esto parecía organizado por la inteligencia cubana, la decisión era poner un foco rojo en América del Sur. No, eso no continuó porque se produjo el conflicto entre los Estados Unidos y Venezuela. Entonces, la atención se trasladó a otro lugar. Ese solo hecho ratificó la necesidad de desarrollar una modernización de nuestras Fuerzas Armadas para desarrollar una fuerza de paz. El mundo nos enseña que para alcanzar la paz hay que tener el factor disuasivo. Bueno, como parte de esa política de Estado, se habló de la compra de 24 cazas de guerra de última generación, 12 aviones subsónicos, un proceso de modernización en la Marina, otro proceso de modernización en el Ejército, y en general el Perú se enrumba hacia eso. Pero junto a eso, también fue surgiendo un consenso. De ninguna manera, entre las propuestas y las ofertas que había, el Perú debía optar por los Gripen, este caza sueco de cuarta generación. Ya había una razón muy atendible. El problema de los Gripen, junto a los Rafale y junto a los F-16 que se han mencionado como parte de la decisión de nuestras Fuerzas Armadas, el problema de los Gripen es que tienen a Brasil como intermediario tecnológico en la región. Y el otro gran problema es que Colombia los va a adquirir. Imagínense ustedes la coyuntura luego del golpe fallido de Pedro Castillo. Cuando el Perú defendió su democracia, hizo valer su Estado de Derecho, el Perú estaba aislado frente a Colombia, frente a Bolivia, frente a Chile. Entonces las cosas están claras, de ninguna manera gripen para el Perú. Y para hablar de estos temas en general hemos convocado el día de hoy al coronel del Ejército Peruano en retiro, el señor Juan Carlos Liendo, que profesor, docente del CAEM y de otras entidades de formación militar, él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Liendo, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés. Siempre es un gusto conversar contigo y compartir algunos puntos de vista interesantes para la audiencia, ¿no? El tema es apasionante y necesario discutirlo. Claro, y digamos, ahora ya las voces que dicen no a la modernización de las Fuerzas Armadas, digamos que se han reducido. Pero me gustaría de frente empezar. ¿Usted está de acuerdo con esta tesis, con esta aproximación, con esta imagen, de que el Perú de ninguna manera debería adquirir los caza Gripen, estos Eh, cazas? bueno, más de lo que yo pueda estar de acuerdo, ¿no? El punto de lo que yo puedo expresar es qué es lo que más necesita o le conviene al país. Ese es el primer nivel de razonamiento. Y con respecto a los casas y a la modernización de la Fuerza Aérea, que es fundamental para la soberanía, independencia e integridad del territorio peruano en estas circunstancias complicadas, los Gripen no constituyen una opción. Ese es un hecho real y concreto, tanto por razones técnicas como por razones geopolíticas frente a las otras opciones que tiene el Perú para potenciar su fuerza aérea. A ver, explíquenos las razones geopolíticas, señor Liendo. Básicamente las relaciones geopolíticas se orientan, geografía y poder, a qué es lo que tiene que defender el Perú y frente a quién. O sea, cuál es la magnitud de lo que tiene que defender el Perú para comprar armas y frente a quién. Entonces,
Desde adentro hacia afuera, la potencia minera que tiene el Perú y su condición de hub geográfico lo hace el país hoy más importante de toda América del Sur. Voy a ir un poco más. El Perú hoy es el país más importante del continente americano en términos geopolíticos mundial después de Estados Unidos, por su posición en el Pacífico, por tener la moneda más fuerte, por tener un país hiper mineralizado con potencia en oro, ¿sí? Y estar en el centro de la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China. O sea, esa es la definición básica. Perú no es Chile, que es un país periférico. Perú no es Colombia, que es un país semicaribeño, más caribeño que pacífico. Perú no es Brasil, que es un país atlántico, amazónico. Perú es un hub andino con la mayor cantidad de puertos después de Estados Unidos frente al océano del siglo XXI. Esa es la condición Permítame, geopolítica. permítame ahí una agregada. Usted se está refiriendo al hecho de que las costas peruanas, por su morfología, tienen un calado y una profundidad natural, están llamadas a emplazar los puertos que van a conectar el Pacífico con el Atlántico en la parte sur del continente. A eso se refiere Chancay, Coribo y todo lo demás. Sí, desde Paita, Matarani, Hilo, y otros puertos. El Perú tiene 12 puertos de gran calado, de dimensión geopolítica. Ahora, la posición central del Perú, que es un hub aéreo, también es un hub marítimo, frente a la alternativa del Canal de Panamá, mira el Canal de Panamá, y de los puertos americanos en la competencia geopolítica con China. Por eso que China está mirando al Perú. ¿No? Y Estados Unidos lo considera una de sus principales preocupaciones de seguridad. Esa es la dimensión geopolítica. Ahora, ¿por qué entonces en esta dimensión geopolítica que usted describe, los Gripens no deberían ir? Ya. En la dimensión geopolítica, por dos razones. Hay una razón técnica y una razón política dentro de este aspecto. Vamos con la razón técnica. Frente a los F-16 o los Rafales u otros de sus similares, el Gripen es un avión más modesto en capacidades de aviónica y potencialidad. ¿No? Y más el hecho de que tiene motores Rolls-Royce británicos y sabemos que los principales aliados en la región de Gran Bretaña es el país de Chile, que es un país periférico. O sea, hay razones técnicas de superioridad de los franceses, Rafale, y de los F-16. En términos técnicos, el Perú debe adquirir aviones de ese nivel superior, mínimo, como los Rafale o como los F-16 o superiores a ellos. ¿Sí? Eso es en la parte técnica. En la dimensión geopolítica, tú ya lo adelantaste, el Perú, que es el país más importante en la región, y lo recalco, no puede depender de Brasil, que sería su principal competidor. No puede estar enganchado con Yo- Colombia. Se Sí, refiere a que la fábrica sueca Gripen tiene un convenio con Brasil para ser el intermediario, producir los aviones en la región incluso. A eso se sí, refiere. y darles mantenimiento. Entonces, el Perú tendría una fuerza aérea que dependería en mantenimiento, provisión de repuestos y puesta en condiciones de combate, dependería de Brasil, porque ese es la limitación propia de los Gripen. Los Gripen no van a instalar una planta en Perú, porque ya la tienen en Brasil. Aparte, también son la primera opción de Colombia. Ujú. Y vemos que Colombia está enfrentando un serio proceso de desequilibrio político con el gobierno de Petro, que sincroniza con el problema de Venezuela. O sea, esa es la dimensión política de los Gripen. Entonces, de acuerdo a nuestra Constitución, las Fuerzas Armadas existen para defender la soberanía nacional, la integridad territorial e la independencia. Quiere decir que las compras de armamento militares están supeditadas en términos de Constitución al nivel de soberanía que podemos tener para emplear esos recursos y defender nuestra patria. No podemos defender al país más importante potencialmente en la región después de Estados Unidos, no podemos depender de otro país periférico o de un país que no comparte las visiones geopolíticas de nosotros. En consecuencia, las compras tienen que estar alineadas necesariamente con los desafíos de la soberanía nacional. En ese sentido, usted señalaría que
La alternativa sobre la cual debe decidir el Perú son, o ya seguramente está decidiendo, ¿no? Hay trascendidos de que se anunciaría en las próximas semanas o ya tomada una decisión, aparentemente se ha tomado una decisión, se dejaría esto para el nuevo gobierno. Estamos en esas variantes, Disyuntiva. en esas disyuntivas. Pero lo cierto es que el Perú estaría decidiendo entre los Rafale y los F-16, eso es incuestionable. Sí, y esa es una decisión de dimensión geopolítica. Si se compran los F-16, o sea, cuando uno compra armas, no es como comprar galletas, ¿sí? O comprar una camiseta o un par de zapatos. Cuando uno compra armas, está comprometiendo la política exterior, está comprometiendo la visión del desarrollo nacional y las alianzas estratégicas. Ujú. Entonces, si se compran los F-16, obligatoriamente estamos alineados con el designio estratégico y sujetos a las decisiones del Congreso norteamericano. O sea, los F-16 son unos muy buenos aviones, ¿sí? Los Rafale incluso pueden ser hasta más caros. Los F-16 también son más caros porque los F-16 razonablemente lo venden con todo un sistema y hay una oferta muy buena de tecnología por parte de los americanos, pero tienen un condicionamiento, ¿no? Es como si compras un auto y compras el auto, pero no te dan la llave, pues, la compras sin llave. Entonces, cada vez que necesitas la llave, vas a tener que tocar la puerta de la tienda para mover el auto, ¿no? Eso es lo que pasa con los F-16. Es lo que pasa con Chile también. O sea, los chilenos para que muevan sus F-16 dependen del Congreso de los Estados Unidos. Chile es un país periférico, se comprende que tiene que tener un aliado grande. Perú no, Perú es un país con un designio de potencia media y que se necesita para el equilibrio de la paz y la seguridad en la región. Si el Perú se apuesta por un lado de las potencias en conflicto, se agudizan las posiciones geopolíticas que pueden generar un conflicto. Ahora, Si el Perú mantiene, Víctor Andrés, el Perú mantiene una posición neutral, activa, alejado de estas potencias para no inmiscuirse en conflictos, entonces es una garantía de estabilidad y paz. claro, pero Esa es la digamos, diferencia. también es bien difícil ser una neutralidad, como se dice, a- no sé qué palabra emplear, aséptica, cuando, digamos, países como China, Rusia, Irán apoyan este eje antidemocrático en la región, ¿no? Ahí, digamos, eso es un argumento muy fuerte. Si la tragedia de Venezuela continúa, eso es una tragedia humanitaria que la prensa progresista no lo subraya en su ¿Cierto? dimensión. Un tercio de su población ha huido. Es una ola de refugiados masiva que no ha habido nunca en la historia de América Latina. Entonces, eh, digamos, en ese sentido, lo geopolítico también habría que contar, pero me parece entender por lo que usted dice que usted se inclinaría más por la autonomía que dan los Rafale. Sí, dentro de la oferta que hay y al punto de vista histórico, técnico, geopolítico, a ver, em, Se refiere a eh, la tradición de la FAP. primero hay una cultura organizacional y hay todo un diseño desde la captación, formación académica, estructuración organizativa, administrativa, diseños de mantenimiento que están alineados más con la aeronáutica francesa. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aérea Peruana se forma a partir del cuerpo aeronáutico militar. Esto lo sé porque el hermano de mi bisabuelo fue capitán de artillería del ejército y fue el fundador de la Fuerza Aérea. Es el primer piloto de combate, es el hermano de mi bisabuelo. Entonces, conozco un poco la historia, ¿no? Y ahí también, en esa época hubo todo un conflicto porque el conflicto era, Leguía quería que la Fuerza Aérea tuviese matriz alemana, precisamente para hacer un equilibrio estratégico. El equilibrio estratégico era una marina formada con carácter anglosajón en Estados Unidos, un ejército francés y una fuerza aérea alemana. Ese era el designio de Leguía, mira, pero primó las circunstancias propias de la época y a la caída de Leguía, el cuerpo aeronáutico militar alineado con Francia.
Ujú. Entonces, hay todo ese diseño cultural. Y segundo, los franceses tienen autonomía total y entregan autonomía, obviamente con restricciones dentro de las grandes potencias, pero autonomía de empleo del material que entregan. O sea, por ejemplo, si Perú le compra un barco a Estados Unidos para moverlo, tiene que tener permiso de Estados Unidos. O sea, Ahora, los franceses no. de acuerdo, ahora le quiero pedir un comentario. También se ha hablado, un comentario muy rápido para entrar a reflexionar sobre lo que está pasando en la Marina y en el Ejército, que por cierto tienen convenios con Corea del Sur, impresionante, ¿no? Pero muy interesante porque revela la pluralidad en la modernización y, ojo, la occidentalización plena de las Fuerzas Armadas. Pero en fin, quería preguntarle sobre esta idea de los 12 aviones subsónicos y los aviones AWAC que se ha hablado. ¿De qué manera complementan una visión de las Fuerzas Armadas, de una modernización de la Fuerza Aérea del Perú, perdón? Ya, hablamos una modernización de la Fuerza Aérea en el contexto de la Fuerza Armada, ¿correcto? Sí, eso es un poquito. Ya, y para eso brevemente me refiero a lo siguiente, que es necesario que se conozca, porque hay Fuerzas Armadas eh, de aire, mar y tierra y tienen configuraciones de ejercicio del poder diferentes. Y para comprender esta modernización hay que comprender cuál es la dinámica del empleo del poder militar. O sea, si no, no lo puedo comprender, ¿correcto? Ya, no me voy a expandir mucho, pero sí, en chiquito. Vamos a ver, Marina. Marina es el control, es el tema del mar, no, la superficie y la parte submarina. A ver, La la Amazonía, Marina la Amazonía. ¿No? las rutas fluviales, digamos, ¿no? Que es el caso del Perú. Pero tienen una lógica estratégica, doctrinaria. Las marinas existen en el mundo para proteger el comercio del país. O sea, es una proyección de la seguridad sobre el comercio en el mar, que monopoliza el 90-95% del volumen de comercio en el mundo. O sea, las marinas están hechas con visión de proyección hacia el mar y proteger el comercio. Esa es su lógica. O sea, si yo compro armas, tengo que saber de ello. Y hay dos tipos de armas generales en marina, de superficie y los submarinos. Con los armas de superficie, controlo el mar, lo cual es complicadísimo. O sea, y con los submarinos, niego el uso del mar. Por eso es que en el gobierno militar, el Perú tenía la flota de submarinos más grande, 12, ¿ya? Una para proteger, negar el mar en cada puerto estratégico. En consecuencia, a mi punto de vista doctrinario, como profesor militar, yo apostaría por fortalecer la negación del mar, que es más barato, más efectivo que proteger la superficie, que es sumamente Bueno, caro. Ese y marina, y en ese aspecto, sí, la Marina tiene un convenio con la Hyundai. para construir submarinos. Claro, y está en estos momentos ya avanzando en los estudios, en la proyección de la construcción del submarino más grande y más moderno de toda América Latina. Eso Ya, es verdad. ya, sí, o sea, es cierto, y eso demuestra, a ver, nuestra marina tiene una dimensión estratégica y profesional muy grande, por eso yo le otorgaría prioridad al desarrollo de la industria del submarino. Eso es lo más favorable del Perú. Ya, ahí tienes uno, ¿correcto? Muy bien. Fuerza Aérea tiene otra lógica, también para compra de armas. La lógica de la Fuerza Aérea, la doctrina de cuando aparece el avión hace 100 años, la doctrina es la misma, ¿sí? La Fuerza Aérea facilita dos vectores de fuerza, que es la proyección rápida de hombre, poder con abastecimientos en el territorio. Te subes a un avión y tú puedes cambiar el escenario estratégico en un conflicto, ¿sí? Y la otra es llevar la destrucción sobre el enemigo lo más lejos y lo más rápido posible. Mira la lógica. O sea, es aire, implica rapidez de transporte logístico y rapidez de destrucción. Esa es la lógica de la Fuerza Aérea, que es diferente a la lógica de la Marina. La Marina te protege comercio, la Fuerza Aérea destruye. Y aquí viene el ejército, que tiene otra lógica diferente, ¿sí? Y esto es Clausewitz. Ya, Clausewitz es el esquema moderno básico de todos los ejércitos. Si la Marina protege comercio, si la Fuerza Aérea destruye, el ejército protege la población, ¿correcto? O sea, evita que nuestros pobladores
mueran, o sean dominados, esclavizados o nuestros recursos sean vilipendiados. Entonces, las compras de armamento deben asegurar la integridad de las fronteras, el control interno del país, mira la prioridad, y proyectar su poder más allá de las fronteras para protegerlas. Ahora, O sea, las ¿cómo, compras militares tienen que estar en esa lógica, qué nos puede ¿sí? usted comentar de la modernización, de esta modernización que está en el ejército? Creo que para construir tanques y y camiones blindados de última generación y de la Marina para construir submarinos e incluso barcos de superficie con Corea del Sur, ¿no? Con Corea del Sur, con, si no me equivoco, es con la Hyundai, ¿no? Reuter. Hyundai y Reuter, ¿no? Son dos empresas coreanas, sí. Sí, o sea, Corea del Sur, es decir, Corea la del Sur, Corea Corea. occidental, ¿no es cierto? Cierto, La Corea que cierto. resiste a la Corea comunista, a la Corea del Norte. ¿Qué nos puede comentar al respecto, señor Ya, Liendo? es muy importante en tema de Corea. eh, ¿Por qué? Porque compartes intereses, ¿sí? Básicamente. Y compartes intereses y Corea se compromete, o sea, la asociación viene comprometida con compartir desarrollo de tecnología, que es importantísimo. Los convenios de armas con Marina potencian la industria naval a la N. Seríamos, después de Estados Unidos, en la región que tendría la mejor industria naval. En la parte militar, tanques y vehículos 4x4 que implican desde la fundición de contrapartes, armado, ensamblado y después fabricación, es una potenciación de la industria ya, Nación. nacional en el campo del automotor. Primero, vehículos pesados, que pueden ser utilizados muy bien para la minería, posteriormente, ferrocarriles. Esa es la base estratégica. Los convenios con Corea van más allá de la adquisición del armamento, eso es muy bueno, se proyectan sobre factores estructurales del desarrollo nacional. Uno, Marina, muy bien, ¿ya? Sobre el desarrollo naval y ejército, muy bien, sobre el desarrollo de una industria nacional automotriz y ferroviaria, lo cual es potentísimo. Y ningún otro país lo ofrece en la magnitud de Corea. ¿Cuál es el interés compartido de Corea? Corea, al exportar su matriz de armamento, genera alianza. Mira, en el mar, comercial, y en la tierra, acceso a los recursos naturales de Perú, que no tiene Corea. O sea, Bueno, y en veamos, y eso ya se está produciendo. Corea del Sur está en Chincheros, está en el proyecto del tren, si no me equivoco, Tumbes-Tacna. En fin, son extraordinarias noticias. Y ahora me gustaría preguntarle algo, señor Liendo. El desarrollo, la innovación tecnológica, la cuarta revolución industrial viene principalmente del sector privado, del ecosistema de mercado y la innovación del sector privado. Ahí está Microsoft, Google, en fin, Amazon, Uber, en fin, todas las big techs que son más grandes que los países y todas las empresas petroleras del mundo. Y que, en fin, este, ahí está el poder de Estados Unidos, en realidad. Este, eh, eh, pero por otro lado, la industria militar también es una fuente permanente de innovación de ciencia y tecnología en un país. Conecta las escuelas de ingeniería, eleva la investigación en ciencia y tecnología. La Internet nació de la industria militar, santo Dios. Hoy día podemos hacer esta entrevista a través de Zoom por la industria militar. Entonces, ¿cuál es el papel de la modernización, la industria militar, la innovación y el sector privado? Porque en Occidente no se crean empresas estatales, se convoca al sector privado y se produce, pues, Lockheed Martin, por ejemplo, F-16, ¿no? Creo que los F-16. En fin, ¿qué nos puede decir al respecto? bueno, estamos hablando entonces de modelo base de desarrollo. Entonces, así como la economía en las cavernas era de un tipo, en las tribus era de otro tipo, o sea, si tú curtías pieles
pieles de los animales para formar una armadura, entonces está relacionado el trabajo común y diario con la defensa y la seguridad. Bueno, la proyección lógica y más exitosa de ese principio es el complejo industrial militar de los Estados Unidos. Ese es más claro. O sea, el funcionamiento armónico del complejo industrial militar llevó a Estados Unidos al espacio y al dominio de la tecnología hoy en día, no sé para qué tiene más tecnología. ¿Sí? No, Eh, no, eh, efectivamente, o sea, sí, en un mundo libre, en un mundo de hombres libres. Por otro lado tienes los rusos, que es te encierro 50 científicos hasta que fabriquen la bomba por amor a la madre patria, ¿no? Esa es una lógica, ¿no? De su cultura. Los chinos tienes miles de científicos para aplicarlo. Pero en el mundo occidental de hombres libres, lo que ha dado resultado ha sido la configuración del complejo industrial militar, y tú lo has señalado, todas las tecnologías de punta han nacido del sector militar. ¿Por qué? Porque solo el Estado tiene la capacidad y la potencia para emprender inversión en desarrollo y tecnología, sin la preocupación del privado. Pero, y ahí viene la ventaja de los Estados Unidos y nuestro desafío. Para que la industria se sostenga, tiene que tener proyección civil y privada. O sea, los militares te pueden crear la base. O sea, te hablo de, mira, tienes la FAMI, que es la infraestructura industrial de metalurgia completa más grande, con capacidad de fabricarte láminas para calaminas hasta bombas. La tienes ahí la infraestructura, ¿sí? Pero no puede ser la FAME un competidor de negocios. Es el motor que se proyecta sobre el empresariado privado. Eso es lo que falta como desafío. Por ejemplo, mire usted, yo tengo entendido que la FAB es es una avanzada en fabricación de drones en la región, incluso le vende a otros países drones. Pero en el Perú, en el Perú, los drones de la FAB solo se utilizan para trasladar medicinas. Ahora en el plan Siban Sipan que presentó el ex viceministro César Torres, se considera la posibilidad de fabricar drones estratégicos, ¿no? Digamos, por no tener una política de Estado, un sistema permanente, incluso se pierden decenas y decenas de negocios privados. En el Perú podrían, en esta relación público-privada, surgir los pequeños Silicon Valley. Hay ingenieros de la UNI, de todas las universidades, absolutamente innovadores. Sí, que deberían integrar una matriz base de industrialización y tecnología propia del siglo XXI. Y las Fuerzas Armadas no solamente son un aliado, sino una base de. Lo que sucede es que, mira, Víctor Andrés, tú has hablado un ejemplo bien claro de la FAB, sí, fabricando drones. Pero yo soy privado y digo, oye, pero para mí es más barato, compro el doble de drones chinos que me van a servir para lo que yo necesito y más barato. Entonces ahí matas el concepto. Bueno, lo matas. Entonces, a nombre del libre mercado, o sea, desconfiguras una verdadera potencia emergente. Entonces, los drones militares tienen una característica. ¿Pueden servir? Sí, ¿no? Los buques que construye la Marina, los vehículos que ensamble y que después fabrica el ejército, sí, pero imagínate la proyección sobre nuestra geografía, sobre la Amazonía. O sea, es potente. Si se quiere hacer solo desde las Fuerzas Armadas, eso fracasa. Si, si los empresarios lo ven en términos de utilidades, tienen que verlo en términos de utilidades, pero ahí está el Estado para que regule esa dimensión de utilidades con beneficio para el país. Usted lo ha definido complejo militar y asociación público-privada, ¿no? Ahora, Exacto. finalmente una conclusión muy importante es que los países que tienen fuerzas armadas modernizadas, altamente tecnologizadas, son las economías de mercado, con la excepción de China, ¿no? Que es un fenómeno, es una gran interrogante, porque el Estado tiene un enorme protagonismo en la planificación del sector económico, pero en general son las economías de mercado. El Perú está en mejores condiciones que Bolivia, que Colombia, incluso que Argentina, de Eh, potenciar y equipar sus fuerzas armadas por la potencia y por la continuidad de su economía de mercado. Comentario final, señor Liendo, por favor. la industria de defensa no está desconectada de la vida nacional.
¿no? Debe estar sincronizada con la dimensión de país como tenemos. Perú tiene la economía más fuerte de la región, la moneda más fuerte, la potencia más grande en visualización de inversiones, siempre y cuando no nos caiga un gobierno marxista en el país. Fortalecer la industria de defensa significa fortalecer las capacidades bases de nuestros jóvenes, ¿no? Para que tengan acceso a tecnología de alto nivel, se capaciten en mantenimiento primero, ensamblaje y luego en construcción de equipos de nueva tecnología en alianza con otra potencia media como es Corea, en medio del Océano Pacífico. El desafío de la industria militar es el motor del desafío del Perú como una potencia media en la región, que es lo que exige nuestros recursos naturales, nuestra posición geográfica y la calidad de población emprendedora y trabajadora que tenemos. Ese es lo que todos debemos tener en cuenta. De acuerdo, señor Liendo, coronel Liendo, le agradezco infinitamente por sus declaraciones, por esta interesante descripción pedagógica del tema de la defensa nacional, la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, y seguiremos conversando como ya siempre lo estamos haciendo. Le agradezco mucho. Siempre a tu disposición, Víctor Andrés, un fuerte abrazo. Gracias, coronel. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario e ingrese a nuestro portal donde están nuestros editoriales y columnas de opinión. Así, El Montonero es un proyecto que se consolida y sigue avanzando. Muchas gracias.